Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues aquí estoy en otro vídeo de la revista Acción Televisión en este caso, y aquí Acción Cine, revista mensual que podéis conseguir en los kioscos, que también podéis conseguir aquí en la dirección que os van a poner en la revista, o sea, en el vídeo, y que entre otras cosas pues tiene una sección amplia de noticias, entrevistas, reportajes, críticas, estrenos, etcétera. Y aquí, por ejemplo, pues destaco el signo de la cruz, el cartel del signo de la cruz, que es dentro del coleccionable que estamos siguiendo de la historia a través del cine, con fichas, carteles, etcétera. Vamos a hablar de Mikey 17, la última película de Bong Joon-ho, director de Parásitos, entre otras, que bueno, a mi parecer es una película de 4 estrellas. A mi parecer es una buena película, es una película interesante, pero pienso que se queda un poco por debajo de las expectativas que estaban, digamos, trazadas para esta película a priori. Este va a ser un vídeo sin spoilers hasta el momento en que yo anuncie que sí hay spoilers. O sea, voy a hacer spoilers y os avisaré, pero hasta aquí podéis leer sin spoilers. A ver, como decía, a mi parecer se queda por debajo de las expectativas que se habían creado. Primero, es una película que creo que tiene un problema de ritmo. Yo le voy a dar 4 estrellas. O sea, creo que es una buena película. Creo que no está a la altura no solo de las expectativas, sino de películas anteriores del mismo director. Y pienso que tiene 2 puntos, vamos a llamarlo así, un poquito más, digamos, menos conseguidos. Primero es que tiene un problema de ritmo. Pienso que tiene un problema de ritmo en la narración. Es una película que arranca muy bien. Es una película que, digamos, tiene su peso de humor ácido, de sátira, porque toda la película es una sátira. Su peso más potente de humor lo tiene en su arranque, un humor negro, pero a medida que llega a su parte central, pues entra en una clave que de repente quiere ser más dramática, el humor ya no funciona tan bien como funcionaba y además cae en manos de otra sátira de carácter caricaturesco de Mark Ruffalo, del personaje de Mark Ruffalo, que además de este tema de ritmo evidencia el otro punto para mí flojo de la película, que es su, digamos, estrategia poco sutil, su propuesta poco sutil de plantear una cuestión de contenido, de propaganda, de valores, etcétera, que son perfectamente defendibles, pero que Bong Joon-ho pienso que ha defendido mejor, de una manera más sutil, en otras películas suyas. Digamos que en otras películas, sin ir más lejos, Parásitos, el nivel Parásitos no está, a la hora de hacer esa sátira, a la hora de hacer esa reflexión sobre valores, no está aquí tan afinada, en cuanto a que pues es muy obvia, muy evidente, muy poco sutil, donde se necesitaría un bisturí, digamos que hay prácticamente un cuchillo, por decirlo de una manera que podamos entendernos todos, ¿no? Entonces estos 2 puntos son los que a mí me dejan en las 4 estrellas para una película que temáticamente y de contenido también hay que decir que es interesante, pero que a mi parecer no acaba de explorar tan en profundidad como debería, y con tanta amplitud de metraje como debería, y con recursos, digamos, que enganchen más al espectador, cuestiones que está planteando y que en esta parte de la crítica no voy a comentar, no voy a decir cuáles son para no hacer spoiler. Pero, evidentemente, sí que podemos decir que hay un tema sobre la identidad
y que evidentemente hay un tema sobre la muerte, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que en estos temas, en manos de Bong Joon-ho, no esperaba que fueran más a fondo, más sólidos, tal, y se queda un poquito por debajo de otras de sus propuestas anteriores. Entonces, con todo y con eso, pues bueno, la película es bastante interesante, y digamos, por parte de los actores, hombre, creo que Mark Ruffalo se está empezando a sentar demasiado en la comodidad de la caricatura. Creo que hace un buen trabajo Ruffalo, pero el código caricaturesco que va empleando, pues hombre, digamos que estaba más afinado también en Pobres criaturas. El Mark Ruffalo caricatura, que desarrolla su personaje como una caricatura, como una sátira en Pobres criaturas, digamos que está más afinado en puntería y es más resolutivo, más elegante, por decirlo así, en Pobres criaturas, y aquí es más vasto. Vuelvo a poner la comparativa de trabajar pues con un bisturí o trabajar con un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Y aquí es más cuchillo que bisturí el trabajo de Mark Ruffalo, sin estar mal, pero creo que ahí está un poquito cayendo más en la sobreactuación que en la caricatura. Realmente lo que le pasa a su personaje es que tampoco por parte de guión tiene un arco de evolución que le permita jugar como sí que lo tenían Pobres criaturas. Entonces, estos son puntos concretos que estoy concretando mucho en los puntos que a mí pues me han convencido menos de la película, ¿no? Y en cuanto al ritmo, pues ya digo, la presentación muy bien. Bong Joon-ho, creo que uno de sus aciertos suele ser la forma en la que nos introduce, digamos, la información de pasado de personajes y demás en sus películas, cómo introduce esa información de pasado en sus películas para construir los personajes, algo que es básico en toda narración, cómo cuentas cómo esos personajes han llegado a ese punto. Pero claro, está jugando clave de flashback, que siempre es un poco muleta, en este caso, no en este caso, sino que el flashback es una muleta para facilitarle el trabajo a guionista y para, digamos, echarle un poco de aceite a la historia y que aquello vaya un poco más fluido, pero me parece que lo hace de una manera muy, muy abrupta por comparación con cómo suele hacer ese tipo de llamadas a esa historia anterior de los personajes en el resto de sus películas. Esto también me ha parecido llamativo, como un poco más de precipitación. No quiero decir que sea burdo o vasto, no, pero evidente, muy evidente, muy obvio, muy poco sorprendente para ser Bong Joon-ho. Con todo, ya digo que la película tiene sus 4 estrellas porque es una buena película. Pero ese es un poco el planteamiento que me hago. Y cuando tiene que entrar en materia, digamos, cuando al personaje principal, tengo que decir que creo que Robert Pattinson es de lo mejor de la película y que tiene además un trabajo interesante, en cuanto ahora veremos por qué pasa con su personaje, pues con todo y con eso, pues digamos que Pattinson está haciendo, es una especie de, no diría yo de monólogo, pero hay como un one man show, es decir, el hombre, todo gira a su alrededor y él se echa todo eso sobre sus espaldas con atrevimiento, pero jugando siempre en esa clave que le lleva a tener lógicamente un encontronazo. A mí me parece que Pattinson está mucho mejor en el código sátira que, por ejemplo, Mark Ruffalo, sin ir más lejos. Y pienso que el resto del reparto se queda un poco demasiado por detrás de Pattinson. Creo que Pattinson está muy bien y su trabajo no es algo a lo que se le pueda poner pegas en esta película, ¿vale?
Bueno, voy a entrar, para no alargarme mucho, en territorio spoiler, así que allá van. Spoiler, 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 spoilers. Spoiler, spoiler. A ver, tampoco hay que destripar mucho la película. Pero cuando digo que tiene un tema de ritmo, cuando digo que Pattinson hace un trabajo interesante y que requiere, digamos, cierto juego de actor con cierta fluidez y cierta flexibilidad, es que funciona muy bien desdoblándose. Funciona muy bien en esa especie de enfrentamiento entre Mickey 17 y Mickey 18. En esas dos versiones. Claro, ¿qué pasa? Que cuando aparece Mickey 18, pues uno espera que eso vaya a crecer más de lo que realmente crece. Es decir, uno espera que con la entrada en funcionamiento de Mickey 18, la película va a ir hacia arriba aportando variables, posibilidades, giros. Y realmente el recorrido de Mickey 18 pues es un tanto, yo no diría pobre, pero sí por debajo de las expectativas que se pudieran generar con su aparición. Un personaje volcánico, un personaje que viene a dar una alternativa al Mickey, vamos a decirlo así, al Mickey civilizado, un personaje que está jugando en esa clave de la identidad, que es uno de los temas de la película, y un personaje que viene a ser un poco si nos ponemos en código Freud, que viene a ser el ello del personaje de Mickey 17, lo cual le permite a Pattinson pues lucir más como actor su talento para, digamos, desdoblarse. Pero sí que he observado, o por lo menos a mi parecer, que la interpretación de Pattinson como Mickey 17 es más interesante. Hay un momento, un plano muy bueno cuando le invitan a cenar, y como en ese segundo plano Mickey 17, Pattinson está en segundo término porque todo el peso de la conversación lo está llevando Mark Ruffalo con la candidata a ser, hemos dicho que estamos en territorio spoiler, a ser un poco un útero de reproducción del alucinado absolutamente radical, que quiere crear una raza superior y mandar en el planeta donde van a aterrizar y todo esto. Pues en esa conversación esos dos personajes están llevando el peso, pero ocurre que en segundo término está Robert Pattinson en una de las escenas que a mí me han definido mejor el trabajo que está haciendo el actor en la película. Porque él suele ser el epicentro de todo, pero ¿cómo es el epicentro de todo? Y como cuando no es supuestamente el epicentro, está en un segundo término, al fondo, y está el tío. Creo que Robert Pattinson, este es uno de sus mejores trabajos, cuando es Mickey 17. Pero cuando le toca hacer de Mickey 18, que sería un poco el ello, para que os hagáis una idea, sería un poco el elemento, digamos, radical, visceral, vengativo y demás. Realmente o bien el guión no le deja volar en esa otra parte, o bien en parte, bueno, porque el guión no le deja volar, pues Pattinson en su trabajo como actor en ese otro Mickey, en Mickey 18, pues se queda frente a Mickey 17 un poco como desequilibrado, más flojo, aunque siga siendo pues un trabajo de los que creo que están en positivo en la película, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir, es decir, me parece clave, ¿no? Creo que define muy bien qué le pasa en el fondo a la película, porque igual que el trabajo de Pattinson se resiente de falta de respaldo, creo que cuando se llega a la parte central de la historia, pues creo que ahí es cuando la película tendría que hacer una subida, y atraparnos definitivamente, y eso que se da en las otras películas del director, aquí no, en mi opinión no se llega a dar. Tenemos un poco más de lo mismo, eso sí, haciendo avanzar la historia, pero no hay un aporte para el viaje de los personajes que los convierta en algo más
más interesante de lo que realmente ya conocemos de ellos a esas alturas, ¿no? Cuando se plantea el asunto del trío, por ejemplo, ahí es donde creo que había una oportunidad, pero esa oportunidad creo que se pierde porque rápidamente empieza todo ese recorrido hacia el tercer acto, que es más de acción, que es más de un cierto suspense, de a ver qué va a pasar aquí, y ahí es donde creo que la película en todo el tercer acto aún se empantana más. Y es una pena, porque es una película que desde el punto de vista de contenido plantea temas muy interesantes, aunque no los desarrolle, ¿de acuerdo? Que ese es el problema, creo que no los desarrolla. Y al final acaba deambulando de un lado a otro. Con todo y con eso, considerando todo esto que he contado, insisto, me parece una película de 4 estrellas. Yo os recomiendo que vayáis a verla al cine, que es donde hay que disfrutar las películas en primer término, y es donde realmente entras en contacto con lo que el director ha querido hacer con su película. No os conforméis con menos que una pantalla y un cine en un visionado colectivo, que es lo que hace que el cine sea un acontecimiento en la semana, pero se quedan 4 estrellas y por debajo de las expectativas. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.